Suscríbete a mi canal y tu like la química fácil es. Bueno, seguimos con equilibrio químico. Este dice que uno de los métodos utilizados industrialmente para la obtención de dihidrógeno consiste en hacer pasar una corriente de vapor de agua sobre carbón al rojo, ¿vale? Según la siguiente reacción. Aquí tenemos el carbón, se hace pasar el agua por el carbón al rojo y se obtiene monóxido de carbono e hidrógeno, ¿vale? Bueno, así se obtiene el hidrógeno. Vemos que se trata de una reacción endotérmica, o sea, necesitamos aportar calor, ¿vale? Porque el signo de la variación de entalpía o entalpía de reacción a secas es positivo. Bueno, dice que explique cómo afectan los siguientes cambios al rendimiento de producción de hidrógeno. Bien, bueno, este es un ejercicio típico del principio de Le Chatelier, ¿vale? Principio de Le Chatelier. Bueno, ¿en qué consiste este principio? Bueno, vosotros sabéis que esta reacción que hay aquí es una reacción de tipo reversible, o sea que transcurre hacia la derecha y también ocurre hacia la izquierda. Llega un momento en el que se alcanza el equilibrio, o sea, la velocidad de la reacción directa y de la velocidad de la reacción inversa, pues se igualan. Las dos reacciones, ¿vale? La que transcurre hacia la derecha y la que transcurre hacia la izquierda, igualan su velocidad y entonces aparentemente, bueno, aparentemente no, la concentración de todas las especies en el equilibrio no varía. Aparentemente parece que la reacción ha acabado, pero no es cierto. La reacción sigue dándose, lo que pasa es que la concentración de las especies no cambia. Bueno, pues si hacemos cualquier cambio en el equilibrio, por ejemplo, variamos la concentración de alguna de las especies añadiendo, por ejemplo, monóxido de carbono o añadiendo agua o eliminando hidrógeno, etcétera. Entonces el equilibrio reacciona, ¿vale? O se pone en marcha un mecanismo con el fin de que se alcance de nuevo, ¿vale?, el equilibrio. El equilibrio se debe de alcanzar nuevamente. Entonces, una de las dos reacciones, tanto la directa o bien la inversa, funciona a más velocidad para que se alcance de nuevo el equilibrio. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a empezar, por ejemplo, con el apartado C. El apartado C, vamos a ver qué pasa si reducimos el volumen del recipiente, ¿vale? Aquí tenemos tres cosas, ¿no? Tres variaciones, tres alteraciones que vamos a realizar y vamos a ver qué pasa si reducimos el volumen del recipiente. Bueno, apartado C. Para el volumen, lo que hacemos es escribir la constante K sub C. La constante K sub C no es más que la concentración de monóxido por la concentración de hidrógeno entre la concentración de agua. Veis que no pongo la concentración de carbono, ya que el carbono se encuentra en estado sólido y la concentración de un sólido pues coincide con su densidad. Entonces tendría que poner aquí la densidad del carbono. Bueno, pues la densidad del carbono ya está dentro de esta constante K sub C. K sub C es una constante que contiene ya la densidad de esa sustancia, ¿vale? Por eso los sólidos no se colocan en las constantes, las expresiones de las constantes de equilibrio. Bueno, pues la concentración de todos estos gases no es más que, en el caso de la concentración de monóxido, pues los moles de monóxido dividido entre el volumen, ¿no?, del recipiente donde se encuentran todas estas sustancias. Igualmente para el hidrógeno serían los moles de hidrógeno entre el volumen del recipiente y la concentración de agua serían los moles de agua dividido entre el volumen total. Este volumen y ese volumen, como el recipiente es el mismo, estos dos volúmenes se van
y queda esa expresión. Veis que si lo que hacemos es reducir el volumen del recipiente, si reducimos el volumen, vemos que todo esto que hay aquí aumenta, ¿vale? Los moles de CO por los moles de hidrógeno partido por los moles de agua entre el volumen, porque este volumen que está aquí en realidad está en el denominador. Bueno, el caso es que todo esto que he englobado con esa línea, ¿no?, aumenta. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Pues porque K sub C es una constante. Una constante quiere decir algo, es algo, un valor numérico que no cambia. Entonces, si esto de aquí aumenta, el equilibrio lo que hace es reaccionar, se pone las pilas para que esto que hay aquí no aumente. ¿Por qué? Pues porque esto tiene que valer siempre K sub C, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hace? ¿De qué manera procede este equilibrio para que esto de aquí siga siendo igual a K sub C? Bueno, pues si esto aumenta, ¿vale? Todo esto aumenta, lo que tiene que hacer el equilibrio es hacer disminuir la concentración de los productos y aumentar la concentración de agua durante un cierto tiempo hasta que de nuevo se alcance el equilibrio, ¿vale? Hasta que de nuevo todo esto que hemos englobado con esta línea vuelva a ser igual a K sub C. Entonces, ¿de qué manera procede el equilibrio para disminuir la concentración de los productos? Pues evidentemente tiene que forzar o tiene que aumentar la velocidad de la reacción inversa, ¿vale?, para que disminuya la concentración de los productos y aumente la concentración de los reactivos. Entonces el equilibrio se desplazaría hacia la izquierda, se desplaza hacia la izquierda, ¿vale?, durante un tiempo hasta que de nuevo se alcance la situación de equilibrio químico. Y todo esto que hay aquí englobado con esta línea, pues vuelve a ser igual a K sub C. Vamos ahora con el apartado A. ¿Qué pasa si añadimos carbono en estado sólido? Bueno, pues si tenemos el equilibrio, este equilibrio que hay aquí, y añadimos al recipiente donde se está dando la reacción más carbono sólido, pues no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque los sólidos no afectan para nada al equilibrio. Si nosotros añadimos más sólidos, ya hemos dicho que la concentración de los sólidos no es más que su densidad, y esa densidad, que es un número constante independientemente de la cantidad, o sea, es una variable intensiva, no es una variable extensiva que dependa de la masa, ¿vale? La densidad del carbono es la misma, haya más o haya menos. La densidad es una constante siempre que es independiente de la cantidad, ¿vale? Tengamos más o menos carbono, la densidad del carbono es siempre la misma. Pues esa densidad está ya dentro de K sub C, ¿de acuerdo? O sea, que la adición de un sólido, de cualquier sólido, ¿vale?, en este caso solamente hay un sólido que es el carbono, la adición de un sólido al equilibrio, pues no afectaría para nada al rendimiento de producción del hidrógeno. Bueno, hemos dicho que en el apartado C que un aumento de volumen, perdón, una reducción del volumen, pues desplazaría el equilibrio hacia la izquierda y por lo tanto se obtendría menos hidrógeno durante un cierto tiempo. Bueno, y por último tenemos el aumento de temperatura. ¿Qué pasa con el aumento de temperatura? Bueno, nosotros vamos a poner aquí la reacción, este es el apartado B. La reacción sería el carbono en estado sólido con agua en estado gas, daría CO en estado gas y hidrógeno también en estado gaseoso, y la entalpía de esa reacción es una reacción endotérmica y la entalpía es de 131,2 kilojulios por cada mol de carbono, ¿no?, que reacciona. Bueno, pues
como veis, este valor positivo de la entalpía se necesita, por lo tanto, necesitamos aportar calor Q a la reacción. Entonces yo puedo considerar el calor como si fuese un reactivo, porque si necesitamos calor en una reacción, el calor es como si fuese un reactivo, o sea, más Q. ¿De acuerdo? Lo vamos a poner aquí en el término de los reactivos. Entonces, si lo que hacemos es aumentar la temperatura, si aumentamos la temperatura, entonces el equilibrio reacciona de tal manera que se desplazaría el equilibrio hacia la derecha. Siempre un aumento de los reactivos, ¿vale? Un aumento de los reactivos pues desplazaría el equilibrio hacia la derecha, ¿vale? Hacia la derecha. Tened en cuenta que siempre el equilibrio se va a oponer a ese aumento de la temperatura. Entonces, ¿de qué manera consigue disminuir la temperatura en este equilibrio? Pues forzando la reacción directa, ¿vale?, hacia la derecha, para todo el calor que nosotros estamos aportando, pues lo quitaría de en medio, ¿vale?, forzando la reacción que va hacia la derecha, ¿vale? De esa manera, pues quitaría todo el calor posible que nosotros le estamos añadiendo. Bien, esto es una manera cualitativa, ¿no?, de predecir el desplazamiento del equilibrio cuando aumentamos, en este caso, la temperatura en esta reacción endotérmica, pero hay una manera cuantitativa. Mirad, hay una magnitud que es la energía libre de Gibbs, que es igual a menos RT por el logaritmo neperiano de K sub C. Y también hay otra expresión para la energía libre de Gibbs, que es la entalpía menos T por la variación de entropía. Si estas dos expresiones son iguales, vamos a igualar y quedaría lo siguiente: menos RT por el logaritmo neperiano de K sub C es igual a incremento de H menos T, la temperatura, por incremento de S. Lo que vamos a hacer va a ser dejar solo logaritmo neperiano de K sub C. Logaritmo neperiano de K sub C es igual, esto pasaría dividiendo y me quedaría menos incremento de H partido por RT más incremento de S partido de R. Bueno, esto no nos afecta para nada y nos quedaría que el logaritmo neperiano de K sub C sería proporcional a menos incremento de H partido por R y por T. Bien, esta reacción es una reacción endotérmica, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos esto que hay aquí, ¿vale? Es positivo, es mayor que 0. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura? Si aumentamos la temperatura, todo esto que hay aquí va a disminuir, pero como está cambiado de signo, entonces todo esto que hay aquí va a aumentar. O sea, que si el logaritmo neperiano de K sub C aumenta, entonces K sub C aumenta. ¿Vale? Y si K sub C aumenta, ¿eso qué quiere decir? Bueno, K sub C hemos dicho que era igual a la concentración de CO por la concentración de hidrógeno entre la concentración de agua. Si hemos dicho que K sub C, todo esto aumenta, es porque aumenta la concentración de los productos y disminuye la concentración de los reactivos. Si aumenta la concentración de los productos es porque el equilibrio se ha desplazado hacia la derecha. ¿Vale? Así sería un método cuantitativo para predecir el desplazamiento de un equilibrio cuando variamos la temperatura. Bueno, y ya estaría hecho el ejercicio. Venga, hasta luego.